No sé si lo comentamos, si lo dijimos, pero está lloviendo. De manera intermitente, va y viene. En algunos momentos se intensifica. Hay veredas y calles que están anegadas. Lo estamos viendo gracias a nuestro satélite que nos muestra todas las imágenes de la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros dijimos, bueno, nos parece clave poder confirmar la presencia de algunos referentes del programa, un día como hoy, jueves tan especial. Uno de ellos dijo, chicos, creo que necesito una lancha para salir, y nosotros dijimos, no es justo, ha sido un hombre con mucha presencia, ha sido un hombre... asistencia perfecta. Asistencia perfecta en el campo de juego, así que teniendo en cuenta que a su alrededor, mirá, estoy viendo imágenes de Villa Celina, mamita querida, debe estar ahí mamá. Villa Celina, Lugano, estamos cerquita. Imagínate la Richeri que la están arreglando. Nuestro hombre del sur, el hombre que viene y planta bandera, un dúo de profesores de historia que a través de Mate Histórico los recibe a ustedes con los brazos abiertos semana tras semana para meterse en una nueva locura. Hoy, aquí, en Circo Urbano, a través del satélite, lo tenemos a ver, el profe Martorano, Pablo Martorano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias, No, pero Hernán, por qué favor. recibimiento. Qué locura. Es un lujo, Qué locura. No sé si llegás a ver a través del horizonte que te permite el barrio de Lugano lo que está pasando en Celina, pero a mí me lo está mostrando el satélite. No sé cómo estará Lugano. ¿Está en ese mismo sentido en el que yo señalaba, lleno de agua? Bien, Lugano tiene dos particulares, que están bajadas, ¿no? Porque vamos para el Riachuelo. Entonces, Total. desde la estación de Lugano, el que conoce Lugano, Sí. que está al lado del tren, hacia el Riachuelo es todo bajada, así que se va complicando a medida que vas más hacia el sur. Exacto. Justo en la zona que estoy yo se puede transitar por ahora, pero llovía tremendo y sí, un poco, y ahora toca ir a la escuela, ¿no? Y vamos a ver qué pibe también, va en lancha. Qué tremendo eso. Si van. Sí. Es verdad. La bajada, después de Riestra, la bajada que tenés hacia el autódromo es tremenda, ¿eh? Te agarra ahí mal parado y te lleva puesto una correntada, ¿eh? Sí, inclusive cuando llueve, viste esos momentos que llueve muy de golpe, ahí sí se llega a notar esta cuestión que está en bajada. Ahí Bien. se inunda un ratito, termina de escurrirse porque sigue para abajo, Sí. va para el Riachuelo, Uh-huh. pero es bravo. Es más, estas zonas eran todos bañados. En el siglo XIX se inundaba. Mirá. Donde estoy yo exactamente, que es casi Lugano 1 y 2, era el autódromo. Aeródromo. Sí. El antiguo aeródromo que se creó para el centenario. Y bueno, lo tuvieron que cerrar de tantas veces que se inundó. Uh-huh. Hay fotos de ese aeródromo bajo el agua. En alguna oportunidad dijimos que íbamos a tratar un poquitito de las historias de los barrios. Por ahí en algún momento hacemos como apertura, arrancando al revés del mundo, desde el sur de la ciudad, entre Villa Riachuelo y Lugano. Uh-huh. ¿Viste? Hasta por ahí conseguimos que haya gente del otro lado que conozca algo que desconoce de manera absoluta. Solamente aquellos que, fanáticos de los fierros, va al autódromo y tiene idea de dónde termina la ciudad. Pero hay algunos que piensan que la ciudad termina en Rivadavia, ¿no? Entonces hay que darles a conocer que hay un distrito que se extiende hacia el sur, incluso diría algunos dirigentes, aunque funcionarios de gobierno. Cierro paréntesis, ¿no? Pero bueno, ya nos vamos a meter en algunas historias de este tipo. ¿Te parece, Marto? Me encanta que podamos meternos en la historia de los barrios. Los vecinos saben mucho de la historia de los barrios, uh-huh. Pero viste, a veces inventan cosas, ¿no? Uno cuando está haciendo historia de Lugano, nos han escrito cosas bastante payasescas, pero bueno, vamos bien. Formidable. Es importante la historia de los ciudadanos. Hoy tenemos un tema. ¿Qué agenda que tenemos, eh? Va a haber movida. Y estamos enfrente de un relanzamiento del menemismo, pero de un menemismo bastante más desvergonzado, sí. Perdón, mucho más desvergonzado, sorprendentemente, porque Menem era muy desvergonzado, uh-huh. Porque lo justifica trata de justificarlo con el sentido común. Al menos Menem trataba de evitarlo, uh-huh. Esquivarlo. ¿Cómo vas a preguntar eso? Sí. No es tan así. Todo llegaba, sabías que era un desvergonzado, pero él dice, y sí, ¿cómo otra forma vamos a hacer esto, no? Y estamos frente, perdón que empiezo por el presente, ¿no? Esta vez,
a una modificación de la ley de tierras, siendo que el insumo principal de Argentina como recurso estratégico es justamente la tierra, no estamos en Japón. Uh-huh. ¿Sí? Hay estados que dependen de diferentes recursos. Justamente Argentina, su principal insumo es la tierra. Ya esto lo habíamos mencionado varias veces, que Argentina es el 8º país más extenso del mundo. O sea, por lo cual uno a veces no dimensiona realmente lo que es Argentina. Esto es, si a la gente le cuesta entender lo que hay después de Rivadavia, les cuesta más entender lo que hay después del conurbano. De la General Paz. Y te cuento. Claro, y que no es solamente continental, ¿no? Va más allá del continente. Total. Sí, sí. En realidad la distancia que hay, todo el territorio antártico, hay una necesidad, esto ya capaz lo digo como profesor, estaba debatiendo con otra profesora, que estaba dándole un mapa con los pueblos originarios y qué sé yo. Y le digo, dale el mapa bicontinental. Y me dice, no, pero me termina bloqueando la situación, ¿no? Porque puesto que la Antártida está no poblada, ¿no? Y yo le digo, mira, en 20 o 30 años, cuando se renueve el Tratado Antártico, Uh-huh. vamos a necesitar a esos jóvenes que en su imaginario tengan que la Antártida es Argentina. O por una parte de la Antártida, ¿no? Porque la mayoría de la gente se olvida que Argentina es un país bicontinental y todo lo que hay hacia el sur, Tierra del Fuego, Islas del Sur y Antártida, es un territorio a defender mediante la estrategia de soberanía y empieza a través de la educación de los ciudadanos. Sí, sí. Hoy tienen 18, sí. después van a tener 40 y van a ser diputados. Es paradójico porque la clave del Mundial fue alzar esa bandera sobre Malvinas, ¿no? Y algunos creen que ahí termina. Y eso es parte de esa extensión que decimos de la Argentina bicontinental, que tiene una dimensión prácticamente que duplica nuestro territorio americano, digámoslo de esa manera, para que la gente conceptualmente sepa de qué estamos hablando. Y es real lo que decís. O sea, empezar a sembrar con ese mapa de la Argentina bicontinental, empezar a entender lo que implica estratégicamente la defensa de un territorio que tiene aguas privilegiadas hacia el sur, empieza a dejar claro que el día de mañana este delirio actual, desvergonzado, no termine siendo aún más delirante, porque visto en consecuencia a lo que venimos viendo, los que somos un poquitito más grandes, creíamos que había límites. Bueno, nos vamos dando cuenta que los límites se rompen todo el tiempo, que la estupidez es una clave para extender esos límites, y bueno, nunca se sabe, ¿no? ¿Quién más estúpido podrá tomar las riendas de un país? Así que está bueno que la ciudadanía conceptualice algunas cosas. Sí, y también hay que empezar a desarmar un poquitito esto de ¿qué es Argentina? ¿No? Argentina es principalmente, o históricamente fue un país agroexportador. Uh-huh. Hasta el momento de hoy todavía no rompió ese ciclo. Sí. Si bien uno puede decir, bueno, el petróleo, la minería, en última instancia sigue siendo la explotación ahora de los recursos, ¿no? Uh-huh. De la tierra. Nunca logró terminar de industrializarse, por lo cual nunca su principal ingreso de divisas extranjeras, o sea, de ganancias para la nación, viene de la industria. Y todo comienza, este recurso sí lo veía mejor capaz la élite que siempre mencionamos acá, de la formación del Estado argentino. Uh-huh. Esta famosa generación del 80, 1880, los Julio Argentino Rock. Interpretó en su momento, ya desde el presidente Avellaneda, terminar de, ellos le decían, pacificar la frontera con el indio, uh-huh, y resguardar los intereses argentinos frente a un posible reclamo chileno de la Patagonia. Esos son los argumentos esgrimidos por el Estado Nacional, ¿no? Por supuesto que vamos a tener acá las discusiones, ¿no? Pues ese es el relato liberal. Uh-huh. O sea, lo que ellos mismos planteaban de lo que ocurrió. ¿Sí? Vamos a vuelta. Una gran paradoja, ¿no? ¿Qué planteaban los liberales de la concreción del Estado argentino y qué plantean? O sea, a veces habría que cuidarse señalando si los actuales tienen algo de liberales, pero digo, posicionándose donde ellos se posicionan o donde de alguna manera han conseguido, ¿no?, el eco de una sociedad que los acompaña, se señalan liberales. Fíjate la paradoja, esta vuelta en el tiempo, aquellos liberales y esto, ¿no?
Y hay una distancia, primero intelectual, ¿no? Mm. Muy importante. Pero voy a hacer un matiz en lo que pretende cada uno como proyecto de país. ¿Hacia dónde va la Argentina? ¿Quién ellos piensan que van a ser el dueño de Argentina? Estos liberales de 1880 que van a hacer la conquista del desierto, Ujú. se piensan ellos mismos como los dueños de Argentina. Ellos van a llevar el desarrollo del capitalismo y de la civilización en Argentina. Mm. Fue pensado como una lucha de la civilización contra la barbarie. Hay que terminar con el problema del sur. En cambio, si uno dice, bueno, estos liberales que están ahora en el gobierno, esto no sé cuánto tiene de civilización y cuánto tiene de barbarie, ¿no? He visto algunos informes que dice, no, bueno, si vienen extranjeros a invertir, es más civilización. Y déjame dudar, ¿no? Mm. ¿Qué pasa? Voy a empezar con esta generación del 80. El Estado argentino no existía prácticamente. Cuando digo Estado argentino hay un elenco gobernante, hay un país por construir, porque no está ni siquiera delimitadas verdaderamente las fronteras. Esto que decís, está todo abierto. Por lo cual, todavía hace falta hacer, una vez lo hablábamos, esto de tratado con Chile, tratado con Bolivia, tratados con Paraguay, para terminar de delimitar qué va a ser Argentina, por lo menos territorialmente. Y realizan esta campaña que se llama campaña del desierto justamente porque no van a reconocer ningún tipo de derecho sobre los nativos que había en el territorio, ¿no? Mm. Es una negación explícita de la vida, ¿no? En el desierto no hay vida. Entonces cuando uno revisa la conquista del desierto dice, bueno, es una metáfora directa, ¿no? Por eso se calcula una muerte de más o menos de 1.100 nativos americanos y unos 3.000 que fueron reubicados en estancias o en territorios que llamamos después reservas naturales, o vendidos como servidumbre a las clases altas. Cerca de, para hacer una implicación de 5.000 nativos. Ahora, lo importante es cómo se financió esto. Nosotros sabemos, ¿se acuerdan cuando vivimos en Estados Unidos? ¿No? Me, El me propio piden que, ciudadano. me piden que te acerques un poquitito el mic, a ver si mejoramos, porque ahí... A ahí, a ver, ¿me ver. puedo poner un poquito más acá? Ahí, ¿Escucha ahí. mejor? Perfecto, perfecto. Bien. Perdón, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de Estados Unidos, no? Sí. Que la conquista de los territorios al oeste lo hacían los propios ciudadanos, echaban a los nativos y ellos se convertían en granjeros. Ujú. Los farmers. Acá hay una diferencia, lo hace el propio ejército, sí, el farmer. Ujú. Entonces lo hace el ejército argentino que está incipiente, no está ni siquiera terminado de estar conformado. Entonces, ¿de dónde sale la plata? El Estado no tiene esa plata. Van a hacer una especie de... se llama ley de empréstito, ¿no? Es, el Estado crea deuda, lo explico difícil y después lo explico fácil. El Estado crea un bono de deuda que será pagado o a 6% de interés o con la adquisición de hectáreas en el caso de los territorios que se conquistan. Básicamente es, los que tenían plata en la Argentina le compraron un papelito al Estado, o sea, le adelantaban dinero Ujú. y cuando termine la conquista se quedan con las tierras. Bien. Entonces, ¿qué quedaba asegurado? El financiamiento de la campaña Y la por otro lado, ocupación territorial de la los ocupación nuevos territorial. dueños. Los dueños. Entonces, los dueños de la tierra van a ser esta propia élite que va a llevar adelante, que va a financiar. Yo traje números. Los números son importantes en este caso. ¿Cuánto valía uno de estos títulos públicos o bonos de deuda? Valía simplemente 400 pesos. Se emitieron 4.000 títulos y cada título que tenías te aseguraba 2.500 hectáreas. 2.500 hectáreas es un montón. Ujú. ¿Sí? No se entra en la cabeza. Para hacerlo sencillo es 0,16 centavos por hectárea. Claro. En la tierra. Bueno, supuestamente era tierra desértica, ¿no? Era un desierto eso, así que tenía Sí. que haber una oferta interesante para querer ir a comprar espacio desértico. Sí. Desértico y no tanto, ¿no? No, Porque ya de sé, ahí van pero a quiero salir- decir, la figura era la campaña del desierto y efectivamente esas tierras estaban consideradas desiertos. No lo eran, pero efectivamente Bueno. ese es como el imán para decirle, che, sacá la plata del bolsillo y tratá de darme un voto de confianza
poniéndola en nuestra campaña, ¿no? En nuestro desarrollo hacia el sur del territorio, a eso Pero me refería. vos dijiste 4.000 personas pusieron plata, o sea, son las mismas 4.000 4.000 títulos. 4.000 títulos se Ah. vendieron. Sí. Hay gente que pudo haber comprado más títulos. La mayoría compraron más títulos. Sí. Son más o menos, para que te des una idea, es complicado determinar porque vieron las familias se dividen. Y socios, después hay son quilombos, dos, se ¿viste? casan entre ellos y bueno. Pero se calcula un poquito más de 250 familias, una cosa así, que se quedaron con todo el territorio que va, para hacerlo idea, desde el río Salado, Sí. al sur de Córdoba, hasta Tierra del Fuego. Ok. Uno lo pone a pensar, hacer la división, es un montón de tierras montón por de cada tierra. uno. Sí, ahí aparecen todos, ¿no? Los Martínez de Oz, los Unzué, los Larreta, los Menéndez Bullrich, Brown. los Brown, todos esos aparecen ahí. Uh-huh. Obviamente con otros apellidos, porque son los familiares antiguos, capaz tienen un apellido lejano Martínez, ¿no? Pero puedo hacer la línea genealógica y aparece. Entonces, ese es el primer origen de lo que se podría decir el Estado argentino y la tierra argentina. La tierra estaba en propiedad de estas familias que van a ser las que van a hacer el desarrollo capitalista en el territorio. A través de una explotación, al comienzo, podría decir pequeña, ¿no? Pero en muy poco tiempo despegó. Es cierto que conseguir tierras en un lugar no fértil hace 150 años, la verdad que era lo mismo tenerlas que no. Uh-huh. Apuesta. Sin embargo, grande parte de esas familias son las que hasta hoy en día ostentan el poder económico político. Uh-huh. ¿Sí? A algunos de esos les va a ir, entre comillas, mejor y a otros les van a ir peor. Ese es el origen de la propiedad de la tierra. ¿Sí? Surge de este conflicto, de esta guerra. Es así, es como muy complicado de explicar, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista del Estado nacional fue una guerra. ¿Sí? Desde el punto de vista de los mapuches y tehuelches y otros pueblos, y fue un exterminio. ¿Sí? Quedaron desarticulados todos esos. Nuestra querida amiga Andrea Gómez, que está del otro lado prendida con esta historia, nos dice al 4094-7100: hola, hay un libro que se llama El País de las Estancias, de Yuyu Guzmán, que replicó en la televisión. Ahí se cuenta todo lo que el profe cuenta sobre las tierras y esta campaña al desierto. Y después, ese es que estaba pensando mientras que lo describías, ¿no? Vos decías, son familias que probablemente hayan cambiado de apellido porque, bueno, algunos de sus progenitores después se casaron y bla, 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 es entendible. Pero al igual que cuando señalábamos aquella escapada de Quintana y demás a tener un contrafrente con los Estados Unidos, ¿cómo se llamaba la convocatoria esa americana que habían hecho? La conferencia panamericana, primera. Sí. La primera conferencia panamericana. Lo que muestra esto es que sus antepasados, aquellos que habían generado sus dineros, sus riquezas, después discutamos cómo y todo lo demás, la reinvertían en la Argentina. Los que vinieron después la sacaban de la Argentina. O sea, algo que explica el derrotero de pobreza de un país octavo territorio en el mundo, algo que explica efectivamente por qué en ese país con semejante territorio no hay una infraestructura ferroviaria que se vuelva a reconstruir después de que ahí tenemos uno de los nombres claves, ¿no?, de esta historia que cuenta Pablo, que dice de Roca Menem haber decidido cerrar los ramales ferroviarios para que ninguno de los que vinieron detrás tampoco revirtieran esta situación, volviendo a extender ese circuito ferroviario por el octavo territorio en dimensión del globo, ¿no? Todo eso muestra un poco a las claras cuando nosotros decimos, bueno, hubo un cambio genético en aquellos que son los ricos y los que mantienen el poder en la Argentina, de que antes por lo menos reinvertían dentro del territorio. Después empezaron a ver que era mucho más negocio sacarla afuera y el territorio se empobrece de manera constante, ¿no? Digo, como para entender hasta incluso en el mismo árbol genealógico cómo cambian las miradas de quienes están. Probablemente haya que hilvanar
parte de nuestra historia para entender por qué se da ese cambio. Porque sigue siendo interesante que cada gobierno que llega pretenda abrir las puertas para nuevas inversiones, y yo me pregunto, ¿no sería lógico que los primeros que invertamos en nuestro país seamos nosotros? ¿Cuánta plata de argentinos están afuera? ¿Por qué está afuera y no está invirtiéndose en supuestos negocios rentables que se abren a partir de estas decisiones que está tomando un gobierno, un conjunto de gerentes de esa clase dominante que están en el Congreso y que los vemos ir y venir por los pasillos de los canales diciendo, uy, yo voy con este, yo voy con el otro, yo voto acá, yo voto allá? ¿A quién estarán beneficiando, no? Y lo que está diciendo es importantísimo. Esta generación tiene una característica, que es altos niveles de reinversión para que esto funcione. Claro, Lo claro. de los trenes, telégrafos, inclusive hacer los alambrados, traer el acero, la cría del ganado. O sea, Argentina es de punta a nivel agroindustrial. Pero hasta ahora, gracias al desarrollo, ese desarrollo, no era una burguesía para nada. A uno le decían quietista, rentista, y en realidad estaban constantemente buscando cómo ampliar o amplificar ese margen de ganancia. No había todavía un círculo en el cual directamente quieran sentarse sobre la estancia a ver y decir, bueno, bájame los impuestos y listo. Uh-huh. ¿Sí? Se El me reclamo de los ocurre, impuestos siempre estaba. se me ocurre ese meme de Batman pegándole un cachetazo a Robin ante referencias similares de padres a hijos o de abuelos a nietos en esa cadena, ese árbol genealógico, ¿no? Mientras que los abuelos decían reinvertamos en el país, aparecen los nietos que dicen saquémosla afuera, y podría tranquilamente verse el cachetazo de Batman, ¿no? Como diciendo, infeliz, no estás entendiendo qué implica esto, ¿no? La misma línea genealógica, digo. Sí, justamente, mira, hay una cuestión de Argentina que nunca tratamos, que es el tema del peronismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en todos esos años clave que van desde el 40 hasta el 70, 80? Y ahora me toca hablar del derrotero más grande, ¿no? Esta parte de Menem. ¿Qué es lo que cambia? ¿No? Esta clase, que vos decís, estos ya son nietos, bisnietos, Total. tataranietos, no son los mismos. Terminan directamente vinculándose a otro tipo de rentabilidades. No reinvierten en la industria, la mayoría. Algunos siguen con el desarrollo técnico de punta, ¿sí? Por lo cual, por eso la soja o el agro argentino sigue siendo rentable a nivel mundial. Pero ya empieza a parecer, bueno, listo, el que ya adquirió las tierras en ese momento ya se las quedó. Y no es que esa burguesía ya dejó de ser una burguesía que pueda decir, me amplifico hacia otras ramas. Con, no sé cómo decirlo, fácil, pero siempre se van hacia otras ramas, pero una cosa es irse hacia otras ramas de forma arriesgada, de una burguesía audaz. ¿No? Una burguesía audaz es una burguesía que busca aumentar su tasa de ganancia a través de otros mecanismos que no sean simplemente el que ya tienen, que es la renta agraria, ¿no? Voy a poner el ejemplo, para que se entienda más sencillo, la antítesis argentina, Japón. ¿Sí? Japón no tiene tierras para básicamente alimentar su propia población. Sin embargo, su burguesía buscó formas de tener una rentabilidad a través del sistema industrial, a través del sistema tecnológico y del conocimiento. ¿Sí? Eso también se podría haber hecho en Argentina. ¿Sí? Porque inclusive ya tenés la facilidad de que tenés asegurado un cierto piso, que es siempre la gente va a necesitar comer. El hambre es relativamente inelástica. En un momento la gente va a necesitar comer carne, frutas, verduras o lo que pueda dar la tierra. Y aparece este nuevo grupo, digamos un peronismo nuevo, que es el de Menem. Hay que decir lo que viene con la estructura peronista. Y Menem va a ser el primero que se va a animar a cambiar un poco las reglas del juego. Porque las reglas del juego siempre fueron que la mayoría de las tierras queden en manos de la burguesía argentina. Y es el proceso de extranjerización de la tierra.
A partir del 91, un poco antes en realidad, Menem logra cambiar una de las primeras leyes. Está prohibido, por una cuestión de seguridad nacional, vender las tierras fronterizas. O sea, lugares estratégicos de la cordillera que limiten con el otro país a un extranjero. Por una cuestión lógica, ¿no? Se llama estrategia militar, recursos, también los recursos hidráulicos y un montón hídricos, perdón. Cosas que son muy necesarias. Y Menem va a ser la primera venta y una de las más conocidas, que es la de Benetton. Uh-huh. Que compra más de, se dice, 1 millón, casi se cree que se tiene 1 millón de hectáreas. Casi. Algunos hablan de 900.000, otros hablan de, bueno, 1 millón para redondear, porque son tantas que sorprende. Y el más famoso es el lago Escondido. ¿No? Esta posibilidad la permite las primeras reformas de la ley de tierras que las hace Menem, que permite vender tierras que jamás antes se podían haber vendido. Es más, se las compra a una llama Compañía de Tierra del Sur de Argentina, que había sido nacionalizada inclusive durante la dictadura. Decía, bueno, es una empresa argentina. Esa misma empresa que durante la dictadura dice, bueno, es una empresa argentina, va a ser la que le va a entregar las tierras a Benetton. E inclusive lo va a hacer mediante un sistema bastante perverso, que es la tercerización, que es crear una empresa nacional que la compra, pero en realidad el que es dueño es el Benetton. Y ese proceso se lo vamos a ver, todo lo que fueron al sur, creo, que saben perfectamente lo que estoy diciendo, ¿no? De lugares que no se puede acceder porque son propiedad privada, y encima están rodeando tanto el lugar que no hay forma de casi circular, ¿no? Hay que hacer casi un desvío porque alguien compró cientos de miles de hectáreas. No es que uno dice, estoy rodeando una casa grande. Estás rodeando cientos de miles de hectáreas. Otro que también hicieron esto mismo es Ted Turner, Douglas Tompkins. Hay varios extranjeros que hicieron gran apropiación de tierras extranjeras. La cuestión un poco, yo creo que es acá, es que eso, bueno, se frenó con el 2001 y se frenó con el kirchnerismo. El kirchnerismo mandó una ley de límite que era el 15%, que se está tanto hablando ahora, 15% de tierras extranjeras, que es bastante. En ese momento dijeron, bueno, es poco, no, en realidad es mucho. Depende de qué tierras, depende de dónde. ¿Sí? Pero era como diciendo, bueno, le pongo un freno. No voy en contra, pero le pongo un freno. Fue todo un debate sobre el tema, porque se decía, se viene una reforma agraria. Bueno, no existe tal cosa, ¿no? Y habría que preguntarse, reforma agraria para qué dirección, ¿no? Porque la propiedad de la tierra en Argentina siempre, como le estoy diciendo, fue concentrada desde sus orígenes. Sí. Es un país enorme, con tierra concentrada en pocas manos. Y al mismo tiempo tendría que ser tierra muy barata, porque hay muy poca gente y hay mucha tierra, por lo cual en la ley de oferta y demanda sería que todo el mundo podría comprarse su terreno. Y esto es lo que le estoy diciendo, de Maduro, que diciendo cuántos son dueños realmente de sus casas. Bueno, tenemos entonces una especulación ahora inmobiliaria. Tenemos varias capas de esto. Estamos charlando con el profe Martorano. Obviamente la situación climática impide tenerlo aquí y esto genera los delays típicos de esta comunicación. Para quienes están en Twitch lo están viendo efectivamente y bueno, quienes lo escuchan ven que estamos con como no querer pisarnos un poco para poder entender de qué va esta descripción. Seguramente la semana que viene te tendremos por acá. No sé qué va. Sí, firme junto al pueblo. Sí, lo que digo es grande. No sé qué va a deparar esto, porque una de las claves supuestamente es que hay algún cambio en esta presentación del proyecto o lo van a levantar. Obviamente algunos se están preguntando a quién le están sirviendo un negocio. Yo me preguntaba, ¿no? En esta idea de, bueno, vienen las inversiones. ¿Realmente alguien que invierte en un proyecto productivo en un país que tiene los vaivenes que tiene la Argentina, lo primero que hace es llegar y comprar tierras? O sea, como pregunta, ¿no? Cuando en el mundo lo que tenés son empresas que se levantan y se sacan de lugares según conveniencia. En un mundo así, alguien llega y dice, no, pará, yo para invertir me tengo que comprar la mitad de esta provincia. O efectivamente hay algo de fondo que es abrir un poquitito, como decía Pablo, ¿no? Esto que
dio comienzo con Menem, abrirlo un poquito más. Viste que en las negociaciones en la política a veces hay que ir por todo para después terminar negociando a medio término, y seguramente en ese medio término está el punto clave al cual vos quieras llegar. La pregunta es, che, mirá, pusieron el 15% del territorio en algún momento, reduciendo aquella libertad que había propuesto Menem, y después controlaron quién compraban, porque no me puedo olvidar que en algún momento el propio expresidente había comprado territorios por $1, donde después desarrollaban hoteles o propuestas que servían para la varguita. Digo, Lázaro Báez no por nada está en ese camino, la propia expresidenta, con un circuito de retornos a los beneficios de la obra pública de ese empresario que era virtualmente un hombre en la ventanilla de un banco y se transformó en el gran hacedor de la riqueza durante toda esa etapa. Digo, cuando vos liberás ese control por parte del Estado, no importa cuál sea el número, cuando no prestás atención, cuando quienes están en la gestión no están detrás de esto. Mañana puede haber una empresa que se supone argentina y que después es comprada sus acciones a través de empresas que en algún momento, entre los vaivenes y los acuerdos foráneos, termina pasando a manos de un extranjero. Y decís, uy, pero ¿cómo es esto? Y porque se habilitó la venta de una empresa completa de la noche a la mañana con un beneficio. Y digo, puede estar en manos de norteamericanos, ingleses, chinos, digo, todos aquellos que en el proyecto de expansión vean intereses en nuestro país. En algún tiempo era la famosa frase de Lilita cuando decía, vienen por el agua, vienen por el agua. En algún momento se rieron, después empezaron a agarrarse la cabeza cuando con el agua hacían lo que hacían en parte de la cordillera y llegaban los problemas de algunos territorios. Digo, hay obviamente bemoles en toda la discusión que son interesantes. Vos decías, tal vez hay que empezar a explicar qué ha pasado en esa etapa del peronismo, ¿no? ¿Por qué aquellos terratenientes que de alguna manera veían beneficio plantando en el territorio, volviendo a reinvertir en el territorio, decidieron decir, basta, con esto no se puede negociar, acá hay alguien que llega y que se quiere adueñar de algo que nosotros ya nos adueñamos? Digo, todas discusiones que valen la pena en algún momento plantear, pero te propongo que le abramos paso a esa historia en otro capítulo acá en el estudio. ¿Te parece? Así genera más dinámica. Dale, sí, por supuesto. Vamos a tener tiempo porque esto es un ciclo que vuelve y vuelve a repetirse, ¿no? Y preguntas más que respuestas. Esta no va a ser la última que lo escuchemos. No, por supuesto. Por supuesto que no. Ni hablar de la constituyente que están pensando. Atención. Mate Histórico es la propuesta a través de Instagram, donde nuestro querido Pablo Martorano y nuestro amigo Natán, que está del otro lado, hace un ratito estábamos ahí en un ida y vuelta, dijo, fui la semana pasada a la radio y no te vi. Bueno, estas cosas que pasan, pero ya volveremos a encontrarnos en el estudio. Le mandamos un gran abrazo. Mate Histórico para meterse y vincularse con ellos a través de Instagram. Pablo, querido, buena semana. Un abrazo. Dale, chau. Ahí estábamos, igualmente, en nuestra pequeña clase histórica que sirve para meterse de costado con este debate que todavía se sostiene, más allá de idas y vueltas. Ahí están buscándole la vuelta para rifar un ratito más la República Argentina.